¿Qué tal, entrenadores? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión tenemos un video muy interesante de parte de José Finks, que nos trae combates tanto con Golbat y Venomoth Oscuro en el mismo equipo, ambos con colmillo veneno. Recordemos que ese ataque cargado ahora tiene 100% de eficacia de bajar la defensa a los oponentes. Lo hace de lo que ya era muy interesantes aún más todavía. Acaba de estar respondiendo con ese colmillo veneno. El rival decide cubrir y ya le bajó la defensa, pero el rival decide hacer el cambio, entra con su Stampede de Galar y le responde con su Shiftry Oscuro, que realmente Shiftry somete a la chancla de Galar. Le responde acá con una avalancha. La siguiente avalancha sí lo va a vencer, ya que el normalito sí te aguanta 2, pero el oscuro no. Pero lo bueno es que ya tiene hojas agudas. Se viene la primera hoja aguda. Vemos el oponente que va a estar haciendo en esta ocasión. Lo carga hasta excelente y el rival simplemente decide dejarlo pasar. La siguiente hoja aguda sí lo va a derrotar. Nuestro amigo José en esta ocasión decide gastar el escudo para tener la igualdad, o sea, un escudo a cada entrenador, y tiene dos hojas agudas. Si el oponente decide cubrir, de inmediato se va a venir la siguiente hoja aguda. Carga hasta excelente la hoja aguda. El oponente que va a estar haciendo, el oponente en esta ocasión decide gastar su último escudo, y como les comenté, tenía otra hoja aguda listísima. Lo carga hasta el excelente hoja aguda que revienta el Stampede Galar. Entra el Vidril, destroza al Shiftry y va a estar entrando acá claramente el Venomoth. Bueno, tanto Venomoth y también el Golbat destrozan a Vidril, ya que con los básicos le hacen super eficaz ambos. Acá Vidril responde con un cargado que va a estar haciendo Tijera X, y veamos si se lo llega a farmear o no. Yo creo que sí, y se lo va a terminar farmeando. Va a quedar con mucha energía el Venomoth. El rival entra con Azumarill y le va a cambiar al Golbat. Tiene el colmillo veneno, pero se viene un cargado del Azumarill que va a estar haciendo el daño de este rayo hielo que no vence, porque Golbat es un poco más tanquecito y es cuestión de que llegue un par de colmillos venenos. Yo quería ver retribución, pero bueno, estamos para acá para ver el daño del colmillo veneno. Carga el colmillo veneno hasta el excelente, como les comento, 100% de eficacia de bajar la defensa. Sí, la defensa, disculpe si he dicho ataque en ese momento, creo que dije defensa. Responde con el siguiente colmillo veneno que destroza a la Azumarill. Y ya estuvo la partida. Doble veneno, estrategia doble veneno, se puede decir, con Shiftry al medio. Y pasamos al siguiente oponente, que es este Gunfe. Va a ser un choque directo de Venomoth Oscuro contra un Raichu. Este elite es malo, ya que Raichu ahora le aguanta los básicos, pero decide quedarse. Pero miren aún así cuánto daño le están haciendo. Y Raichu llega antes a un cargado que nuestro amigo José decide escudar. Raichu responde con el puño trueno, que un puño trueno sí lo aguanta, el siguiente sí lo vence, pero se viene el colmillo veneno entrenadores, y esto va a servir para bajarle la defensa al oponente, y le gastó también el escudo, y ahora sí las confusiones van a pegar un poco más. Y cola el básico de confusión y está perfecto. José que va a estar haciendo en esta ocasión, y para esta ocasión José deja pasar el puño trueno que destroza al Venomoth, y es cuestión de que entre Shiftry. El rival es un cambio y entra con Scrafty y se encierra. Le saca su otro usuario, su otro counter, se podría decir. Venomoth, que tampoco es tan counter de Scrafty, porque lo hace sufrir, ¿no?, con los cargados de juegos, y sobre todo porque tanto el contraataque y puño incremento si le aguanta. Y se viene aquí el colmillo veneno para bajarle la defensa del Scrafty, y los básicos de ataque le pegan durísimo. Lanza el colmillo veneno, el rival decide gastar el último escudo. Le bajó la defensa, ahora sí los ataques se están pegando un poco más, y se viene otro colmillo veneno más entrenadores. Otro colmillo veneno más. El oponente para esta ocasión decide dejarlo pasar, porque ya recordamos que ya está sin escudos. Scrafty responde con un cargado que nuestro amigo va a cubrir, porque sabe que ahora sí, después de cubrir no incremento, se lo puede farmear de igual manera, y eso va a suceder. Golbat se lo termina farmeando. Entra el Raichu de Alola y se viene otro colmillo veneno. Veamos si es suficiente o no. Colmillo veneno que le va a bajar la defensa y le es suficiente para vencer a Raichu Alola. Entra Meganium y tiene que llegar un par de juegos sucios. Cara, será excelente este juego sucio. El oponente, veamos en qué condiciones lo va a estar aguantando. Lo deja muy tocado. Meganium tiene que llegar antes, y creo que estos entrenadores se deseó por prioridad. Yo creo que Meganium ya tenía la planta feroz, que era lo que necesitaba. Lanza el siguiente juego sucio y por fortuna destroza a Meganium. Nuestro amigo se lleva otra victoria. Y vamos a pasar al tercer enfrentamiento de este video. Y para esta ocasión se va a estar midiendo contra el oponente de nickname Toms Leon, que ojo, ya está en rango 7. Venomoth contra Taylor, rango 7 el oponente, ojito con esto. Venomoth Oscuro revienta, no, hace un cambio al final y entra con Golbat. El oponente no cambia nada. Y se viene un cargado de parte de Talonflame, que lo tienen con el giro fuego, no lo tienen con calcinación. Talonflame responde con nitrocarga, escudito. Y ahora sí, colmillo veneno, tiene doble prácticamente colmillo veneno. Se viene el primer colmillo veneno cargándolo hasta el excelente. El oponente que hace, decide gastar el escudo y hace el cambio, y era un Politoed y le va a responder con otro colmillo veneno más para seguir bajando la defensa
al Polito del rival, lo deja pasar, le bajan la defensa. El siguiente colmillo veneno más básico creo que los podrían vencer, ¿verdad? Tendría que escudar. Lo va a dejar pasar. Lo va a dejar pasar y es un meteoro bola que vence al Golbat. No, no lo vence todavía. Al menos le da tiempo a llegar a un último colmillo veneno para bajar. Sigue la defensa del oponente y hacer el máximo daño posible. Lo deja en amarillo. Y ahora sí el Pokémon que podría entrar. Nada más entraría a farmear. Y decide entrar con su Shiftry. Veamos si lo logra farmear. Y ojo, cuidadito con el Ventisca. Nuestro amigo José va a dejar pasar esto porque nada más se metió una bola. Le quita aún la mitad porque es demasiado frágil Shiftry, pero es un Pokémon buenísimo para PvP. Entra el Toxi y le va a responder con este juego sucio que le va a volar más de la mitad de vida a pesar de que es resistido. Al rival decide gastar el escudo y hacen un cambio simultáneo y quedan Talonflame contra el Venomoth. Le hacen super eficaz el tipo bicho al Venomoth. Los girofuegos del Talonflame que responde con otro nitro carga. Tendrá que lanzar un cargado o se lo quiere farmear. No, al final va a lanzar el colmillo veneno para destrozar de una vez de todos a este Talonflame. Lo carga hasta el excelente para asegurarse el máximo daño posible y destroza al Talonflame y va a estar entrando el tóxico que miren las confusiones como le están reventando y le da tiempo todavía de llegar al colmillo veneno. Recordar que antes colmillo veneno era legado, pero actualmente lo puede aprender sin problema alguno. Si no tienes uno, evoluciona un Venonat y si no te sale con el ataque colmillo veneno, dale el MT normal y va a aprenderlo. Y vamos a pasar al siguiente enfrentamiento. Por cierto, el Golbat es purificado, por eso tiene retribución. En esta ocasión va a ser un choque directo de Venomoth oscuro contra un Talonflame. Otro Talonflame, es la misma partida. Esperemos que no sea la misma partida. Una vez casi tiene calcinación y está reventando al Venomoth. Y le iba a responder con el colmillo veneno, pero se demora José y va a gastar el escudo en este nitro carga que lo iba a derrotar. Se sube el ataque y no tenía que cambiar. Se metió al calcinación y vieron el daño que le hizo. Calcinación ya busteado. Responde al menos con el colmillo veneno. El rival decide cubrir. Y le da tiempo. Le da. No, ya lo tenía. Casi le sale entrenadores. El colmillo veneno sí le iba a vencer. Porque ya con la defensa baja. Este Talonflame con calcinación. Vieron la diferencia de calcinación. Cómo le está complicando. Caso contrario de giro fuego no tanto. Y ahora se lo termina farmeando. Pero ya doble escudo. Ya no tiene ningún escudo. El rival entra con su usuario de voltio cambio. Pero se viene acá el colmillo veneno de parte de Golbat. El oponente que hace simplemente lo deja pasar y va a hacer el cambio. Con la defensa baja el Shiftry le hacía super eficaz antipsíquico. Y tiene atrás... Pobrecito el oponente, tenía atrás un Swampert. Y se vienen las hojas agudas. Una hoja aguda destroza un Swampert. Hoja aguda primera, el rival decide gastar el escudo. Y siguiente hoja aguda que claramente le va a robar la prioridad. Y sobre todo un Shiftry oscuro, aún más todavía. Lanza la hoja aguda. Destrozan al Swampert y entra el Raichu, que no hace falta lanzar el juego sucio porque una hoja aguda lo vence. Y esto casi no es Voltio Cruel, todavía lo está aguantando. Y es Puño Trueno, así que lo está aguantando. Y es cuestión de que cargue la hoja aguda. Hasta el excelente, hasta el genial, bastón bien lo vence, ¿no? Porque es Shiftry pega durísimo a lo que sea. Y ya estuvo. Y pasamos al último enfrentamiento de este video. Realmente me está sorprendiendo muchísimo el equipo. Sí, por ahí los usuarios de fuego son counter directo, ya que vence tanto a Shiftry y tanto a Venomoth, pero vimos que le sacaron un par. Y supo lidiar con esto. Y pasamos al siguiente enfrentamiento. Venomoth contra el Sumeril. Se viene el colmillo veneno. Daño súper eficaz. Al tipo A recorremos esto. Lo carga hasta el excelente. Y el entrenador simplemente decide dejarlo pasar. Le bajaron la defensa. Y al siguiente colmillo veneno lo va a vencer. O si el rival decide cubrir esta vez, podría farmear nada más con confusiones, ya que va a tener la defensa muy baja. Carantoña no lo tiene con rayo hielo. El oponente es un cambio. Entra con su pequeñín, con su Cebollane. Le responden aún así con su colmillo veneno. El oponente gasta su primer escudo también y entra ahora sí Shiftry. Tiene que lanzar la hoja aguda, pero ya. Y con la defensa baja, una hoja aguda de entrenadores sí lo termina venciendo, ya que tiene la defensa muy baja. Hoja aguda que el oponente lo deja pasar y destrozan al pobre Cebollane XL. Entra el Silmaro Bocalola y le sacan un fuego. Y tendría que llegar un par. No va a baitear. Por favor, que el baiteo funcione. Hoja aguda que el oponente decide por fortuna cubrir. Y veamos si le da tiempo. Y esperemos que le dé tiempo. Va a cubrir. Al final de todo, José no lo va a dejar pasar porque sabe que Golbat atrás puede hacer su trabajo. El oponente no lo carga. O sí, creo que sí lo cargó, ¿no? Solo que es resistido, ¿no? El hueso pala del tipo planta. Entra hacia el Golbat y no tiene bola sombra ni viento ansiado. Así que está un poco encerrado. Yo le dije ponle bola sombra, pero nuestro amigo no nos hizo caso. Y me hizo hacer otra infografía porque esto que ahí lo tenía listo con bola sombra. El oponente es un cambio y entra con Azumarill y sabe venir acá el colmillo veneno de daño súper eficaz. Al tipo A lo cargamos hasta el excelente. Destroza o no destroza. Y al final no lo destroza y cambia al Venomoth y se lo farmea porque le bajó la defensa. Entra el malo Bocalola y mira las confusiones cómo le están pegando. Incluso le va a bajar más la defensa con este colmillo veneno. Entrenadores
Local es excelente para hacer el máximo daño posible. Recordemos que ha resistido por el tipo fantasma el Pokémon y entra el confusión y acá no entra. Acá no entra y por fortuna Golbat a básicos lo vence. Pero bueno, entrenadores, díganme qué les pareció realmente este par de Pokémon. No olviden suscribirse y comentar. Vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima!